Nos vamos a la campaña presidencial de los Estados Unidos. Brian Derrick es un estratega político, activista, fundador de tecnología. Está transformando el compromiso cívico. Dejen de desplazarse hacia el destino. Empieza a hacer algo. La carrera electoral en los Estados Unidos. Es bien interesante leerlo, seguirlo, verlo. Repito su nombre, Brian Derrick, R-C-K al final. Y la primera pregunta, bueno, él está en cualquier cantidad de colectivos de opinión, es el fundador de EE.UU, una plataforma de tecnología cívica, también es líder en sectores de recaudaciones sin fines de lucro, funciones de desarrollo en Lambda Legal, esa es la organización LGTB más antigua de los Estados Unidos y tiene programas propios. Su activismo ha tenido un gran impacto en Pelotonia, Equitas Health y otras. Derrick ofrece información sustancial sobre problemas apremiantes de la actualidad. La primera pregunta, Ana, es la que le estamos haciendo a distintos analistas como el que tuvimos el viernes anterior. El presidente Biden, si quiere ganar las elecciones, ¿tiene que endurecer su discurso en el tema migratorio? Good morning, Brian. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you so much for having me on. So let's begin by asking you something that has been in our heads for a few days now, and it's the current immigration crisis that we're seeing in the border. Do you believe that in order for President Biden to win this re-election, he needs to strengthen his political views in terms of immigration? I think that what the president has shown over the last few days is that he's very serious about getting a deal done and making compromises with Republicans in order to address the crisis at the border. Obviously, we are all seeing headlines that people are suffering, people are dying trying to reach the border and present asylum claims. And it's a real shame that you have an entire political party that's not serious about getting to a deal and instead just wants to make the whole thing about politics and about the election in November rather than trying to find a bipartisan and common sense solution that works both for migrants as well as for the economy and for the border. Pues nos dice que en los últimos días lo que hemos visto es que el presidente Joe Biden quiere llegar a un acuerdo bastante serio y a un compromiso con los republicanos para lidiar la crisis que se está viendo en la frontera. En los últimos días hemos visto esos titulares de las personas que están sufriendo, que están muriendo para llegar a la frontera para pedir o hacer una solicitud de asilo, y lo lamentable para él es que un partido completo no se muestra comprometido con este problema, sino que vuelve todo un asunto político en miras a las elecciones de noviembre. Entonces lo que se debe buscar es un acuerdo, una solución bipartidista con sentido común que ayude o sea beneficioso tanto para migrantes como para la economía y para todos los estadounidenses y por supuesto las personas que llegan ahí a la frontera. Motivo Grammy, todos estamos hablando de Taylor Swift. Ahora viene su viaje al Japón, el Super Bowl y su nuevo disco. Y ahora también es motivo electoral. Ana, ¿qué tan determinante sería el apoyo de la señora Swift al presidente Biden? Brian, of course that after the Grammys, where all of us are speaking about Taylor Swift, and well, as you know, she's a topic of conversation every day. In your opinion, how important is Taylor Swift's endorsement for the Joe Biden's presidential campaign? Well, Taylor Swift is now one of the most influential people in the country, if not the world. And so, of course, I think that it could be hugely impactful, especially for young people, to see someone who they respect and who they hear a lot about in the news every day to be on Team Biden and to endorse his reelection. But I also think that that's probably why the far right and Republicans are sort of in a panic and are creating a lot of fear and misinformation around
the potential for an endorsement, why Taylor Swift is so popular and why she might endorse Biden. But at the end of the day, Biden can also absolutely be reelected without a Taylor Swift endorsement. So I don't think that this is going to be a defining issue for the year. But as a young person and as I would say like a moderate Taylor Swift fan, I think it would be great for her to do that because Joe Biden does seem to align with her values. Bueno, Taylor Swift es una de las personas más influyentes en el país, sino en el mundo entero. Por supuesto que tendría un impacto sobre todo en las personas jóvenes, ver a alguien que respetan y que escuchan en las noticias todos los días, alineado con el equipo Biden y pues que apoya sus acciones. Es probable por eso que la extrema derecha y los republicanos tienen cierto pánico en este momento y están creando cierta desinformación y miedo alrededor de este potencial apoyo que puede tener Taylor Swift al presidente Joe Biden. Pero él cree que igual el presidente Biden va a ser reelegido sin el apoyo de Taylor Swift. Entonces no es algo completamente definitivo, pero pues para él sería maravilloso que una persona joven como Taylor Swift apoyara al presidente Joe Biden, digamos, teniendo en cuenta que están alineados con los valores. ¿Qué tanto le puede afectar el factor de la longevidad, de la edad del presidente Biden en su reelección, sobre todo en ese voto joven? How much do you believe that his age could cost President Biden in this election, specifically with the younger voters, perhaps like yourself? Yes, I think that it is a real issue, and it's not a surprise to anyone that people are not thrilled that the country is mostly being run by people in their 70s and 80s. People, especially young people, want to see the next generation of leadership. But at the same time, the stakes are incredibly high for our democracy and for our basic freedoms, like access to abortion, like LGBT equality, like addressing the gun violence crisis in this country. And so with the stakes as high as they are, I think that most people will see past just the age, even though it's not the most exciting thing to be voting for. I think that most people will see past that and see how consequential this election will be and will ultimately still choose to back Biden and the values that he represents, which they also voted for in record numbers in 2020. Pues él cree que es un problema real el tema de la edad. No es una sorpresa que la gente no está feliz con que los que están manejando los Estados Unidos en el momento están entre los 70, los 80 años. Por supuesto que los jóvenes en especial quieren ver una nueva generación de liderazgo, pero los riesgos en estas elecciones son bastante altos para los Estados Unidos. Está jugando su democracia y su libertad en varios temas como el acceso al aborto, la comunidad LGBT y también la crisis de armas está en juego. Así que el riesgo es bastante alto en las elecciones y por eso pues la mayoría él cree que va a pasar por alto el tema de la edad, que pues no es lo más emocionante votar por una persona tan mayor, pero están viendo también las consecuencias que puede tener en estas elecciones no votar por Joe Biden y por eso la elección va a ser respaldarlo y respaldar los valores que representa, como lo hicieron en el 2020, que votaron en una mayoría y en votos récord. Grace, ¿y por qué será que el tema de la edad afecta tanto, o bueno, afecta al presidente Biden? Sin embargo, la diferencia con el expresidente Trump es mínima, realmente unos cuantos años, y al expresidente Trump no le afecta tanto. Brian, and this is more about your perspective and how you see things. How is it that for President Biden, age is such a big deal, and then we have former President Trump, and he's, I mean, almost the same age as Joe Biden, a few years difference, and it doesn't affect him? Why do you feel that there's like a difference in how people perceive their age? Yes, it's a great question because they are nearly the same age. We talk about this a lot on my podcast, and we talk about it as vibes, that the vibes are different, and it's almost like a branding problem where Joe Biden has been branded by Republicans as being really old, and I think that's been a political strategy that they've used, and the same kind of vibes don't apply to President Trump because he is really
gregarious and rambunctious, I guess. He's very loud and can be grating, and that tends to, his energy tends to be construed as younger, even though he is not much younger than Joe Biden. But I think that that's starting to change, because over the last few weeks, we've seen a lot of gaffes from Trump, and he's confusing Nikki Haley for Pelosi, and other things that are actually showing his age a bit more. And so that might change this year as people start to see Trump and Biden more and more so in the same light as it comes to their age. Pues nos dice que es una muy buena pregunta, porque sí es cierto que son casi de la misma edad, y él habla mucho de esto en su podcast. Él lo define más como que dan diferentes vibras, y es un problema más como de marketing, de cómo se han vendido el uno y el otro. Los republicanos están vendiendo a Joe Biden como una persona muy vieja, y no es la misma vibra que aplica para Donald Trump, porque pues él se muestra como una persona fuerte, como más enérgica, y eso lo hace ver más joven, aunque realmente no lo es. Él cree que esa percepción de Donald Trump como una persona más joven está comenzando a cambiar en las últimas semanas, porque se está viendo a Trump mucho más confuso al hablar. Confunde, por ejemplo, a Haley con Pelosi, y eso muestra y revela mucho más su edad. Así que él cree que este año se va a ver, o el público va a empezar a percibir tanto a Trump como a Biden mucho más contemporáneos. Brian, thank you very much for your time, and we hope the best for your country. Thank you so much. Thank you for having me on.